Muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Dios nos bendice grandemente. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia. Somos una comunidad 100% misionera. Eres Norman Munevar. Todos los días nos reunimos a esta hora para compartir la palabra de Papito Dios, de ver ese desayuno tan rico que nos da todos los días, que nos nutre para al menos para aguantar las 24 horas que tenemos gracias al Señor el día de hoy. Entonces vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos das diario, por nuestras vidas, la vida de todos los hermanitos y su familia. Gracias, Papito Dios, por mantenernos aquí, por esa perseverancia de cada uno, Señor. Padre Santo, te entrego a todos los hermanitos que puedan escuchar esta palabra tuya, lo que nos vas a decir. Abre esos hermanitos los oídos, Señor, de los que van a entrar nuevos, de los que escuchan por las redes. Abre tu entendimiento, sus corazones para que sientan tu palabra, Señor, y ellos puedan también conocerte, amarte y darte gracias todos los días por cada momento que tú nos ayudas y nos das, nos acompañas. Papito Dios, también abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para entender esa palabra de lo que tú nos vas a decir hoy y podamos compartir lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Amén. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuera sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor,
porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, más apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Palabra del Señor. No, Te palabra del Señor. alabamos, te No, alabamos, Jesús. gloria a ti, Señor. Y sí, gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos minuticos para eh, profundizar esa palabra del Señor, para que el Señor nos ponga en nuestras mentes, en nuestra boca, lo que nos quiere que nosotros compartamos.
¿Quién quiere empezar? Yo, Rosita. Adelante, Celia. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos los hermanitos. Nos encontramos nuevamente cada mañana. Y hoy vemos en las lecturas que nos provee el Señor la maravilla de la misericordia. Voy a iniciar por la primera lectura, donde quiero resaltar hechos tan bonitos como nos presentan aquí Pedro, Juan. Ellos ya sentían la confianza del Señor, pero no tenían idea de lo que les esperaba llevar la palabra del Señor. Aquí los sacerdotes, los del Sanedrín, no se cansan de seguir como empeñados en transfigurar el nombre del Señor, en trastornar. Y lo peor de todo es que los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, son los que le empiezan, por decirlo en nuestros términos coloquiales, a hacer la guerra a este pensamiento de que Jesús realmente está resucitado, porque ellos lo han constatado, porque ellos están dando testimonio. Entonces, aquí lo bonito que encontramos es que el Señor llena del su Santo Espíritu a Pedro. Si mismo nosotros pensemos que en nuestros tiempos actuales aprendamos también a defender nuestra fe, a defender el Señor está resucitado, porque muchas veces también nos puede suceder como a Pedro. Empiezan a ponernos como en tela de juicio la resurrección y nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros somos conscientes que hay un Dios resucitado y que el Señor que nos ha resucitado ha también resucitado Él en nosotros, en la gracia. Y qué maravilloso cuando nosotros estamos revestidos de todas estas gracias, cuando creemos con esa firmeza, cuando tenemos la valentía de poder defender nuestra fe católica. Se nos avecinan tiempos difíciles y aquí es donde nosotros vamos a demostrar cuán firmes tenemos nuestra fe y qué tan confiados estamos en el Señor, porque el Señor fue la piedra angular que desecharon aquellos judíos que negaron al Mesías, al verdadero Dios. Hoy también nos está diciendo el salmista, la piedra angular que desecharon los arquitectos es ahora, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aquí es donde está escrito lo que el Señor nos dijo. Él es nuestra fe. El Señor puso en nosotros y en su iglesia el Señor, aquel que sostiene la base de nuestra fe. Qué maravilloso encontrar cuando el salmista reúne y dice, encontrémonos, reunámonos y seamos fieles porque el Señor ha resucitado. La resurrección del Señor ha sido un hecho patente. Nosotros damos fe, somos testigos en aquellos apóstoles que presenciaron y creyeron porque realmente sintieron la presencia del Señor. Y esto mismo nos lo demuestra hoy el Evangelio de San Juan, a través del cual encontramos cómo el Señor muchas veces se nos presenta y nosotros todavía no hemos abierto esa mentalidad y no hemos, le pidámosle más bien al Señor que nos regale esos ojos del alma para poder ver y sentir su presencia. Aquí el Señor, ya como nos dice el evangelista, es la tercera vez que se ha presentado. Muchas veces a nosotros se nos presentan situaciones en las cuales nos dan testimonio de cómo el Señor ha actuado en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y a veces las personas ponen en duda todas estas circunstancias. Hoy aquí lo que nos invita la palabra es, unámonos, aprendamos a creer, aprendamos a que todos caminemos sobre esa barca que el Señor está construyendo, que nos invita a diario
que nuestras palabras sean el testimonio de la verdad del Señor, que aprendamos también a otros a enseñarles que la palabra del Señor sigue firme y que si nuestra fe sigue firme en la resurrección del Señor, vamos a poder crecer y avanzar hacia aquello que nos lleva el Señor, a formar parte de su pueblo en la resurrección, en la salvación. Porque estos tiempos que se nos vienen, que se nos avecinan, es para nosotros volver a resucitar en el Señor, volver hacia Él nuestros ojos y nuestra mirada. Entonces, que unidos busquemos esa salvación que el Señor nos ha dado a través de estas octavas de Pascua. Amén. Gracias, Rosy. Amén. Gracias, Eli. ¿Quién más? Nancita, adelante. Buenos días. Qué bonito que el Señor Jesús está atento, está ahí pendiente, está con los suyos, con aquellos que Él ama de manera especial, porque Él nos ama a todos. Y está ahí siempre. Ayer se les presentó cuando estaban reunidos en comunidad, pero ellos todavía seguían como embotados, como aturdidos, y se fueron a trabajar. Y en su cotidianidad también encontraron al Señor, en su trabajo. Alguna vez escuché acerca de este evangelio que, que ellos se fueron a hacer lo que no tenían que hacer porque tenían que estar atentos, pero es que todos tenemos que trabajar y todos tenemos una cotidianidad. Y el Señor está ahí también en ese día a día, en ese encuentro con la familia, en ese trabajo, en esa sociedad, incluso en el descanso, en la recreación. Él está ahí atento a nosotros porque es que yo creo que Jesús no debe ser parte de nuestra vida, debe ser el centro de nuestra vida. Él no debe ser un área más de nuestra vida, Él es el centro de nuestra vida, quien dirija y que tiene todas las otras áreas de nuestra vida. Y esto también me muestra que Jesús no solo lo encuentro en la iglesia, lo encuentro en el día a día, lo encuentro en mí, como hemos dicho estos días. Yo también soy manifestación de Jesús. Entonces, siendo Él el centro de nuestra vida, no nos va a pasar lo que le pasaba a los discípulos, que toda la noche pescaron y no lograron nada. Y en un momento con el Señor lograron tanto, tanto, tanto. Los apóstoles aquí, estos 7 que nombran aquí, la mayoría expertos pescadores, eran una eminencia en su trabajo, eran expertos, era su profesión. Hubieran podido decirle a Jesús, porque no lo reconocieron en ese momento, pero usted qué viene a decirnos si nosotros toda la noche hemos estado pescando y no logramos nada y nosotros sabemos lo que hacemos, y usted, pero no, ellos no fueron soberbios, ellos fueron humildes. Ellos hubieran podido decirle, no se desgaste, diciéndonos que nosotros ya sabemos, toda la noche lo hemos intentado. Ellos, aún sin reconocerlo, su corazón como que les decía y ellos fueron humildes y hicieron caso. Y en ese momento que ellos se dejaron llevar, guiar por la voz del Señor, aún sin reconocerlo, hubo esta pesca milagrosa. Qué bonito en nuestra vida. Imaginemos las pescas que nosotros podríamos tener no solo en pescado literal, sino en muchas otras cosas, los frutos que podríamos tener si nosotros nos dejamos guiar, siendo el Señor el Rey de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, si dejamos que Él nos guíe en nuestros instintos, en nuestra voz interior, que son los pensamientos, ¿qué cosas haríamos? Él nos pide aquí que lo hagamos centro vida. Y eso es lo que quiero recordar, que siendo Él el centro, todo lo que en mí se vaya inspirando es guiado, puede ser guiado por él. Que obviamente a veces mis instintos humanos como que quieren reinar, pero aún él me conoce y sabe que soy humana y soy débil, conoce mis flaquezas y mis debilidades. Pero ahí está, quiero tenerlo a él como rey, como vida. Quiero que sea el Espíritu Santo que estamos preparándonos estos días para Pentecostés.
me haga lugar de su presencia. De hecho, por el bautismo ya soy templo del Espíritu Santo. Entonces, le pido al Señor que me ayude a que sea Él el que reine en mi vida, a escuchar esa voz que Él pone en mí también. Quisiera también profundizar esta grandeza del Evangelio que nos va a hacer ahorita la palabra de Dios, porque si hay un número 153, tercera aparición, tantas cosas que el Señor podría decirnos más si profundizamos, no solo en el Evangelio, sino en toda la liturgia, en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos prepararemos más. Es una manera de prepararnos, hacer lo que nos corresponde. Ahí obedeciendo al Señor, estos apóstoles que estaban ahí, esas 7 personas que estaban ahí, obedeciendo al Señor, pescaron, pero el Señor ya tenía lo suyo, ya tenía la brasa preparada. Nosotros obedezcamos, sigamos la voz del Señor, que haciendo lo que a nosotros nos corresponde, que el Señor hace el resto. Nosotros hacemos lo posible, el Señor hace lo imposible en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y esto me lleva a la primera lectura que en la que Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, estaba haciendo lo que le correspondía y ya no tenía miedo, ya no le importaba que le dijeran o que lo golpearan o que lo encarcelaran o incluso como llegaron a matarlo. Él ya no le importaba nada de esto, porque ya había tenido un recorrido con el Señor, un encuentro personal con Él, un recorrido con Él. Ya había aprendido de sus caídas, de sus errores. Es que el problema no es caer, el problema es no levantarse. Había aprendido de sus errores y ahora estaba empoderado. Esa es la verdadera valentía. Empoderado, con pasión por lo que hacía, lleno del Espíritu Santo y en nombre del Señor, haciendo lo que tenía que hacer y dejando claro que era el nombre del Señor, en nombre del Señor, explicando incluso las escrituras, sanando, ejerciendo todo lo que el Señor les dijo, que verían y harían cosas mayores si creían en Él, si se aferraban a Él, pero siempre basados en las escrituras, recordándoles que esa piedra que desecharon no la van a detener ya nada, porque aquí los escribas sacerdotes y todos esos señores creyeron que ya mataron a Jesús y se acabó. No, eso no es así. Antes, muchos más pescas, porque aquí Pedro ya estaba pescando almas, pescando personas para el Señor. Ahora se iba a multiplicar muchísimo, muchísimo más, se estaba multiplicando, pero todo por la gracia del Señor y por ese Espíritu Santo que nos da. Le pido que nos prepare para que sea ese Espíritu Santo de verdad, no en nosotros solamente, sino obrando en nosotros, siendo dóciles a su acción y hacer lo que nos corresponde, que también ir a llevar almas, personas a los pies del Señor, que personas que acepten y lleven a Jesús en su corazón. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Marta Lucía, adelante. Gracias. Aquí yo puedo resaltar hoy en el Evangelio echar las redes. ¿Cómo es que nosotros vamos a echar esas redes después de la resurrección del Señor? Como lo decía Norma, en estos días ya es algo como, ya estamos como recargados, ¿no? Recargados de la fe, recargados. Hay un antes y un después todo el tiempo en estos días y la manera de echar las redes nosotros, pues sabemos que es en nombre del Señor y es el Señor el que lo va a hacer. Es el Señor el que lo va a hacer. Hay personas que después de la Semana Santa dan por concluido un hecho y ya esto pasó, entonces bueno, ya sigamos normal que ya pasó la Semana Santa. Pero no, aquí es donde empieza la tarea. Cuando nosotros vivimos una Semana Santa, no es para concluir, obviamente tenemos muy presente lo que hizo el Señor por nosotros,
su sacrificio, todo lo que hizo. Pero de pronto los fariseos pensaban que a ellos se les iba a acabar el problemita, entre comillas, cuando ya mataran a Jesús. Y ahí fue donde ellos empezaron a sufrir más, porque se dieron cuenta que eso ahí no se terminó, que no se acabó nada, que seguían presenciando milagros y siguieron en esa lucha, en ese ataque de cómo, de cómo demostrar, pues que, o sea, para poder encarcelarlos, perseguirlos, porque es imposible que, digamos, que la cosa se detenga ahí, se detuviera ahí, y no se detiene, por más que haya incredulidad, falta de fe, críticas, lo que sea. El Señor no se detiene mientras nosotros somos el elemento, ¿no? Nosotros somos quienes debemos mirar cómo echamos esa red, de qué manera lo hacemos para poder atrapar almas para el Señor. Es muy lindo este evangelio porque cuando uno misiona, pues es como, ¿cómo hago? ¿Cómo no pierdo el contacto? No, ¿cómo hago para que no lo olviden? ¿Sí? Pero ahorita pues yo creé un grupo con la vereda para seguirlos alimentando, para que eso no se detenga ahí, no se quede, no pare ahí, como echamos las redes. Entonces esta palabra pues me tocó mucho a mí hoy esa frase, echar las redes. ¿Cómo vamos a seguir esta labor que no es fácil, pero ya con la resurrección del Señor y como lo dice en la primera lectura, es que es en el nombre del Señor, ¿sí? A veces pretendemos de pronto hacerlo a nuestro nombre, pero desde que se haga en el nombre del Señor y sabiendo que es Él quien hace la obra, seguramente que va a ser una pesca así productiva, como Pedro no podría casi ni arrastrarla, no podía casi ni arrastrarla, así el Señor lo hace. Cuando es en el nombre del Señor, ese es el resultado de la pesca. Muchas gracias. Gracias, Martica. ¿Quién más? Yo ¿Quién más va? diría, Adelante. Sí. buenos días nuevamente, Dios les bendiga. Pues acá se muestra que con Pedro, cómo fortalecerme más en esa fe, que así como Pedro pudo fortalecer esa fe, que a pesar de que lo encarcelaron, que todo lo que le tocó vivir y fue fuerte a enfrentar a todas estas personas, entonces él me muestra que yo también puedo acrecentar, o sea, fortalecer más mi fe, que también fortalecer esa Eucaristía, ese Evangelio, llevándolo también a otras personas. Y que si Él murió en la cruz, que Él lo que quiere es que no nos quedemos que ahí, que Él está ahí muerto, no, sino que sigamos fortaleciéndonos y que lo podamos ver en nuestros hermanos, en aquellos hermanos que de pronto están allí esperando esa palabra, en querer saber de Dios para llenarse de verdad, cuando están tristes, cuando están, bueno, enfermos por ahí, postrados en una silla, entonces que los podamos ver ahí en ellos y que sigamos adelante fortaleciendo, porque cuando él, por tercera vez que compartió nuevamente el pan, ahí nos quiere decir su cuerpo y la sangre, que ahí está el vivo, que lo sigamos, que lo recibamos, pero de verdad con ese amor, llenos del Espíritu Santo, que eso me da, hoy me deja esa enseñanza para que me siga fortaleciendo y por más con más circunstancias que haya en mi vida, en mi familia, pues problemas, porque siempre lo atacan más, empezando por la familia, que no, que siga orando, que siga adelante y que no me quede ahí, que Él está acá para levantarme, me tiene siempre de mi mano. Amén. Amén, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, si alguien más va a compartir, abre su micrófono y bien lo puede hacer. Yo les voy a compartir lo que el Señor me puso en mi corazón y voy a empezar por el Salmo. Ese Salmo lo dice todo en las dos lecturas, porque es de ese dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Yo ya el Señor es eterno, es no como muchos que piensan que estuvo en la Semana Santa o estuvo en el milagro que me hizo y ya el Señor ya se les olvidó el Señor. Pero es que si somos fieles, como dice, mire, hay otra parte, digan los fieles del Señor. Eterna es su misericordia. Todos los que somos fieles al Señor, que entendemos que si el Señor nos tiene aquí, podemos hablar todos los milagros, todo lo que podemos transmitirle a los otros es gracias a Papito Dios, que seamos fieles, pero que le demos, que miremos y proclamemos que es la misericordia del Señor, que no es nuestros medios, no es porque yo pude o porque el sacerdote hizo una misa de sanación, porque ahorita es como el regocijo de todos, ay, misa de sanación, y todo el mundo va para allá, va mucha gente por sanarse, por el milagro, pero en realidad es el Señor, porque ha sido ese milagro patente, ese milagro que no se nos olvide que si el Señor me hizo tal cosa o hizo a tal sanación de tal persona, que no es el Señor, es el amor que el Señor y nos mira con misericordia, porque ahí sí como Norma nos enseña que le da a uno no lo que merece, sino lo que necesita, porque el Señor está pendiente de nosotros a cada momento, en cada rincón, y como en el Evangelio, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Pues dijeron, bueno, vamos todos, se fueron todos a pescar, pero le hubieran dicho al Señor, Señor, vamos contigo, vamos a pescar, pero uno por lo general se le olvida igual que a ellos también, él sabiendo que ya les había hecho milagros en estas pescas, que mire, pasaron toda la noche, no fue un ratico que fueron, toda la noche y a la madrugada el Señor sabía que ellos no iban a pescar, que ellos no tenían porque se fueron solos, no contaron con el Señor. Así no lo vieran, no están, pero eso le sucedió hasta cuando el Señor apareció en la madrugada y a ver qué habían pescado, pero y a pesar de que su voz les preguntó y ellos que si tenían pescados, que dijeron, pues no, porque ellos no fueron con él. Entonces, el único que lo reconoció, quien fue el discípulo amado, reconoció su voz. Y cuando él le dijo a Pedro, fue cuando él le dio como pena que se echó al agua porque estaba desnudo. Eso me hace acordar también cuando en el Génesis que ellos pecaron y después ellos se sintieron desnudos cuando el Señor les habló y y sintieron esa vergüenza, como ese pecado. Yo pienso que Pedro también de pronto diría, uy, ¿qué hice que no conté con el Señor, que me siento así? Y se metió al agua para que él no lo viera desnudo. Pero ya cuando lo reconocieron, sabían que estaban ahí el Señor y que echaron la red, y sin embargo, como dijo Nancita, en su corazón, en su interior, ellos no dijeron, ¿será que por ese lado sí, si estuvimos toda la noche como la primera vez y no? Y ellos obedecieron, pero es el obedecer del Señor, en saber que si le ponen el corazón a uno a hacer algo, hay que hacerlo, no que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque el Señor ya sabe que eso sucede, pero todo hacerlo en el nombre del Señor y ahí me lleva a la primera lectura que es que ellos, por ejemplo, Pedro y Juan, pues ya estaban en un crecimiento, ya podían hacer todo lo que el Señor hacía, sanar al paralítico, eso, pero que miraban los otros era el miedo. Ellos los juzgaron porque tenían ese reproche, la envidia, el egoísmo, no tenían, y el miedo de que de pronto ellos fueran a hacer lo mismo que tuvieran lo mismo que el Señor hacía y que ellos lo habían crucificado y todo, lo habían matado. Pero eso era lo que más miedo les daba, que todos pudieran hacer y ver que les mostraran a la gente
lo que ellos podían hacer, así el Señor no estuviera presente en su carne y hueso. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron que eran 5.000. Imagínense todo lo que ellos hablaban, así no se convirtieran todos, pero escuchaban y sí creyeron. Entonces es eso, que a veces uno pues así se canse de hablar y de pronto que no crean todos y lo critiquen, como dijo una de las hermanitas de la familia, no importa, pero algo les queda por ahí y el Señor es el que hace su obra con su misericordia. Y que entendamos que siempre que vamos en el nombre del Señor, así como le preguntaron, ¿cómo, con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Ellos pues la tenían clara, ellos no dijeron fui que yo tengo un poder como el mago, ¿no? Ellos tenían claro que era en el nombre del Señor Jesús y que eso es con el Espíritu Santo, con ese Espíritu que nos mueve, que nos lleva y nos trae a hacer las cosas, nos quita los miedos, que no nos deja que nos paralicemos, que así nos juzguen, así nos digan, así sea lo que sea, que lo hagamos en el nombre del Señor y eso todo para el bien de la gloria de Papito Dios. Y hay una parte que dice que quede bien claro a todos vosotros y a todos Israel que ha sido en nombre de Jesús de Nazareno. Y ahí aclaran que fue los que ellos mataron. Entonces, en eso es lo que tenemos que evangelizar, que sea bien claro que nosotros no somos los que vamos a decirle a ellos para que amen al Señor, que Jesús está vivo, que está entre nosotros, que Él nunca ha desaparecido, que ya no lo vemos por nuestra ceguera, sí, pero que Él nos invita a que todo lo que hagamos, no como los que criticaron y todo, que querían que no hicieran nada, porque ellos no querían que ayudaran al pueblo, a los enfermos, a los paralíticos, a todo eso que estaban paralizados y ciegos y sordos y mudos y no escuchaban la palabra del Señor. A nosotros nos pone el Señor que seamos como un aliciente para todos los que sufren, para una comunidad, para un pueblo, para una nación, y que todo, como dijo Nancita, en todos lados nos pone, porque así tengamos nuestras labores diarias que son cotidianas, que nosotros hacemos diario. Cada uno tenemos que trabajar para el sustento de nuestras familias y el Señor nos va ayudando, pero Él, a medida que todos los días vamos, nos pone una persona diferente, un hijito diferente, para entender que todos necesitan del Señor y que cada uno tiene como un caso diferente, no son todos igual, pero entonces ahí estamos con el Señor y podamos hablarle lo que el Señor nos pida para que sean como en común y mejor calidad de vida y que puedan amar a Papito Dios viendo lo que está vivo y no muerto en la cruz en Semana Santa, así como muchos piensan. Entonces es de llevarlo con ese amor y esa misericordia al Señor. Amén. Normita. Gracias, Rosita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Definitivamente el Señor quiere que lancemos la red. Pero como ustedes decían, como tú decías, esa red no la podemos lanzar por nosotros mismos. Sí, Dios quiere que seamos pescadores de hombres, pero quiere que seamos pescadores de hombres a la manera de Él, no a la manera nuestra. ¿Cuál es la diferencia? A la manera de Él es con nuestros sentimientos, argumentos, pensamientos, criterios, afanes. A la manera de Él es con la gracia del Espíritu Santo, dones, carismas, el poder de la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros creamos estrategias de evangelización. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. En la Semana Santa les compartí a los hermanos de las veredas en la que me tocó servir, que generalmente cuando la parroquia se siente un poco decaída, cuando se siente que la parroquia
no tiene la gente suficiente o necesitamos más gente, surge el curso bíblico y pareciera el curso bíblico ser como el acabose, la solución, ¿no? El eslabón perdido para solucionar los problemas de asistencia a los sacramentos y todo lo demás. Y alguien dirá, pero si es la palabra de Dios, sí, claro, es la palabra de Dios. Pero ¿cómo surge? Surge no como un anhelo de evangelización, sino como una estrategia populista. El alma, el espíritu de lo que está moviendo ese curso bíblico no es la sed de almas, es traer más gente. Voy a decirlo de esta manera, montonera, borregos, no sé cómo llamarlo. Pero entonces ese es el problema. El problema es que la estrategia nace no como un sincero deseo de ganar un alma para Cristo, de ganar un alma para Dios. Entonces, generalmente el padre dice, bueno, va a haber curso bíblico, vamos a traer predicadores de tal parte y de tal parte y de tal otra. Y la gente entonces se emociona. La gente se emociona y dice, claro, vamos. Y se apuntan 100. Ah, bueno, hay que cobrar el curso bíblico, ¿no? Entonces vamos a cobrar 20, 50, 70,000 pesitos, 100,000 pesitos por el curso. Y efectivamente la gente llega. La gente llega y van 100 al primer curso, a la primera enseñanza. Luego van 50, luego van 25, luego van 5. Y cuando van 5 dicen, no, esto ya no valió la pena seguir. Es que la gente no quiere. No, el problema no es que la gente no quiera. Vuelvo y digo, el alma de la evangelización no era la correcta. El espíritu de la evangelización no era el correcto. ¿Qué de malo estaba haciendo Pedro, Juan, los demás pescando? No estaban haciendo nada de malo. Pero el propósito no era el correcto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces cuando iniciamos una actividad, cuando pensamos en hacer algo, no da fruto, no necesariamente siempre da fruto. ¿Por qué? Porque el alma, el interior, el espíritu, el corazón, no está en el propósito de Dios. Pero bueno, en definitiva, Dios quiere que evangelicemos, Dios quiere que ganemos almas, Dios quiere que trabajemos a la manera de Él. Diría Jesús hoy en el Evangelio, lanzando la red a la derecha. Y ahí les fue bien, a pesar de que ya había amanecido. Los pescadores no trabajan de día porque el pescado se asusta. Cuando alcanza a ver la sombra de la red o lo que sea, el pez se asusta y huye, entonces no se deja coger fácilmente. Es mucho más fácil trabajar de noche, que el pez no alcanza a ver las redes y por eso lo pueden pescar. Pero bueno, entonces, eso es lo primero. Bueno, habría que sacar muchos detalles. Entonces, lo primero, Dios quiere que evangelicemos. Y en la primera lectura, ¿qué encontramos? Encontramos que la manera que estaba utilizando Pedro, Juan y los apóstoles de evangelizar era, 1, la predicación de la palabra de Dios; 2, la sanación de los enfermos; ¿por qué no? 3, la expulsión de los demonios. Son los 3 ministerios apostólicos de los que hemos venido hablando ya hace mucho tiempo. Cuando hablamos de los 3 ministerios apostólicos, decimos que todo bautizado es apóstol. Todo aquel que haya tenido un encuentro personal con el Señor es apóstol. Todo aquel que ame realmente, genuinamente a Jesús, es apóstol. Entonces, ese apóstol debe predicar la palabra de Dios, sanar enfermos y expulsar demonios. En esta primera lectura es evidente que lo que estaban haciendo Pedro y los apóstoles lo estaban haciendo por amor al Señor y en el nombre del Señor. Pero también es evidente la necedad de los que los interrogan. ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad? ¿Ustedes por qué están sanando? ¿Ustedes por qué están predicando? Pone en evidencia la necedad de los de hoy. Tal vez a los hermanos de la comunidad, a algunos de ustedes no les habrá pasado, a otros sí nos ha pasado. Y a mí me ha pasado muchísimo. Encontrarme siervos de la iglesia,
ministros de la iglesia, que le hacen el mismo cuestionamiento a uno. ¿Usted por qué predica? ¿Usted por qué ora por sanación? ¿Usted por qué ora por liberación? ¿Usted por qué misiona? Claro, no lo hacen de una manera tan abierta, porque obviamente conocen las escrituras. Entonces se inventan algunas bobadas, por no decir otra palabra. Se inventan como que, por ejemplo, usted no es de este barrio, usted no puede predicar aquí, o usted no es de este pueblo, o usted no es de esta parroquia, o usted no es de esta diócesis. Por eso usted no puede predicar aquí, por eso usted no puede orar aquí, sanar aquí, expulsar demonios aquí. Se inventan el tema de la obediencia, se lo inventan el tema de la obediencia y se inventaron y acuñaron una frasecita con la cual manipulan a muchos y obviamente muchos se dejan manipular, y es que el que obedece no se equivoca. Mijo, usted cállese, usted no predique, usted no ore, usted no sane. Mire que el que obedece no se equivoca. Hoy estamos leyendo el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Mañana probablemente leeremos el capítulo 5, o es más, de pronto el domingo leeremos el capítulo 5, no sé. Y en el versículo 29, Pedro le responde algo que hay mucho católico que no se lo quiere aprender el verso, a lo mejor no le conviene, o porque le da miedo aprendérselo. Hechos 5:29 dice, es mi deber obedecer a Dios antes que a los hombres. En estos días he estado pensando harto, esta semana he pensado harto en el tema de la fidelidad. La fidelidad a Jesucristo, la fidelidad a su palabra, a su evangelio, la fidelidad a su propósito. Y me encuentro de que hay mucha gente en los grupos de oración, en las comunidades, en la iglesia, que de fiel no tiene ni 5. Dicen por ahí, son más falsos que una moneda de cuero. Cambian de iglesia, algunos cambian, otros de comunidad, de grupo, como cambiar de ropa interior. Hoy se ponen la camiseta nuestra, mañana se ponen la camiseta de cualquier otro. No son fieles, no saben ser fieles. Critican la infidelidad, juzgan la infidelidad de otros, pero no son capaces de ser fieles. Aquí a Pedro lo veo fiel, lo veo firme, lo veo consecuente, lo veo coherente. Y eso me parece maravilloso. Pedro les está diciendo, es que, a ver, ¿por qué les tengo que pedir permiso por hacerle el bien a una persona? ¿Acaso ustedes son los dueños del bien y del bien y del mal? Miren, mis hermanos, que cuando un dictador a nivel político, cuando una persona a nivel política pretende tomarse el poder, asumir todo el poder, una de las cosas que tiene que hacer es anular al otro, de cualquier manera. Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, la manera de anular al pueblo es empobreciéndolo, quitándole todos sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la pensión, el derecho a la expresión, el derecho a la movilidad, el derecho a la comunicación, qué sé yo, el derecho a elegir y ser elegidos. Y aquí lo que estos señores estaban tratando de hacer, y lo que yo me he dado cuenta de que hace varios años están tratando de hacer con nosotros, es precisamente eso, ir anulando. Nos van anulando poco a poco. Usted no predique, usted no ore, usted no haga, usted no vaya, usted no se mueva, usted no. Y haga caso, haga caso. Pues nuestro deber es obedecerle a Dios antes que a los hombres. Nuestro deber es evangelizar a tiempo y a destiempo.
les guste o no les guste. Nuestro deber es sanar enfermos y expulsar demonios. Ese es nuestro trabajo. Y San Pablo lo dirá por allá en la carta a los Corintios: ay de mí si no predico. Ay de mí si no hago la voluntad de Dios. Ay de mí si me acomodo. Ay de mí si prefiero callarme. Ay de mí si prefiero obedecer a los hombres. Ay de mí si no soy fiel. A mí me gustaría, la palabra de Dios hoy es fuerte, a mí me gustaría que comenzáramos a revisar qué tan fieles realmente somos al Señor. No hay sea que llamándonos fieles terminemos siendo nosotros más hipócritas que los demás, haciendo lo que los hombres quieren que hagamos y no lo que Dios quiere que hagamos. Lancemos la red sin miedo en el nombre del Señor, con ganas de almas, pero lancemos la red. No nos dé miedo, que aunque los hombres nos traten de callar de mil maneras, Dios siempre va a estar con nosotros, nos va a respaldar. Y aunque nos llegaran a quitar la vida por predicar el evangelio, Salvador tenemos para la gloria de Dios. Vida eterna tenemos en el Señor. No seremos perfectos. Creo que ningún mártir de la iglesia habrá sido perfecto, pero por ser mártires, los honramos nosotros en la iglesia y en el cielo el Señor les habrá dado un lugar. Entonces los invito, mis hermanos, a que pensemos un poco más en la valentía de este Pedro, que antes fue un cobarde y lo negó. No fue fiel, pero que ahora sí es capaz de ser fiel de verdad. Que Dios les bendiga. Gracias, Normita. Amén. Gracias, Papito Dios, por toda tu palabra, por todo lo que nos has dicho hoy. Que eso nos quede a cada uno en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que seamos fieles, como dice Norman, no de a poquitos ni calientes un poquito, ni que seamos de verdad de corazón fieles a Papito Dios, que entendamos que solo el Señor y con Él contamos, que no hay nadie más y así nos critiquen, no importa, pero si hacemos la voluntad de Papito Dios y que seamos de verdad fieles en ese amor y en esa misericordia que el Señor nos ofrece diario. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con el Espíritu Santo seamos siempre firmes en esa fe y en el amor de Dios. Amén. amén. Para como tu madre no te dejaste vencer, ni tuviste temor, sino por el contrario, seguiste adelante con valentía, nos ayudes a tener esa valentía en estos tiempos tan complicados. Amén. Amén. para que venzamos esos miedos que nos atan al llevar la palabra del Señor resucitado. Nosotros aprendamos de la fidelidad del Señor, como se la dio a Pedro y a sus discípulos. Que aprendamos también a ser fuertes, a ser sinceros y a tener la convicción de que el Señor siempre nos está respaldando. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo y la mamita María podamos tener esa valentía y que no sintamos miedo, que no sienta miedo para llevar esa resurrección del Señor y esa voluntad y esa misericordia de Papito Dios, que sea solo para Él la gloria y la honra. Amén. ¿Alguien más va a orar? Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitación para hoy el Santo Rosario a las 3 de la tarde, que pues está haciendo el rosario de
preparación para Pentecostés. Entonces, el del Espíritu Santo, entonces para que todos participemos, los que podamos, entonces, bienvenidos a las 3 de la tarde. También invitación a los grupos presenciales que están de lunes a sábado en el horario que está en pantalla, lo pueden ver, y cada día están los horarios, las direcciones para que los que les queden cerca puedan ir y participar en vincularse a esos grupos que vale la pena porque así van creciendo y van aprendiendo a amar a Papito Dios porque sí, como Norma nos ha enseñado, si uno no conoce a Papito Dios, ¿cómo lo vamos a amar? Pues nadie ama al que no conoce. Entonces, hagamos el esfuerzo y participemos, no nos cansemos, seamos fieles al Señor. También para invitarlos a los aportes, ofrendas, lo que le nazca en sus corazones, porque hay mucha gente que de verdad necesitan saber del Señor y esas son las misiones que se hacen en la comunidad, y para eso necesitan aportes, se necesita dinero económico, todo lo que se pueda para poder ir y a llevar esa palabra al Señor, que no es fácil. Al Neki de Milena Bermúdez, 301-551-2161. Ahí, así sea poquito, mucho, lo que le nazca en su corazón, lo puede hacer ahí para esa obra del Señor. Y nuevamente mañana a las 8 de la mañana para ese encuentro de desayuno con el Señor, que es lo más rico que tenemos todos los días. Le doy gracias a todos los que participaron, a todos los que tuvieron en su comentario esa palabrita que el Señor les puso en su corazón. Muchas gracias a todos y un bendecido día para hoy.